Mismo que tenía el secretario de gobierno de la gestión de Juan Manuel Llamosas, pero también fue defensor del pueblo, fue secretario de gobierno, joven secretario de gobierno cuando el intendente era Alberto Cantero. Es decir, que experiencia pública de Rivas tiene sobradamente. Es la primera vez, es cierto, que se sienta en el sillón de Mójica. ¿Cómo ha sido este primer año, estos 365 días iniciales? Bueno, hace varios días que venimos haciendo una serie de entrevistas con distintos sectores. Hoy nos vamos a ocupar de la economía. Vamos a hablar con quien ocupó el cargo en su momento de secretario de Economía de la Municipalidad, de subsecretario de Economía, distintas funciones dentro del ámbito municipal. Hoy alejado de esa actividad, concentrado en su actividad privada, como empresario de la panificación. Me estoy refiriendo al contador Daniel Reilova, que está en línea con nuestro programa. Daniel, buen día, un gusto, ¿cómo le va? Buenos días, Guillermo, buenos días para vos y la audiencia. Bueno, muchísimas gracias por atendernos, muy amable. Bueno, quiero empezar por su pertenencia vecinal, por Río Cuartense por adopción. ¿Cómo lo ha visto a de Rivas en este primer año de gestión? Sabes que rescato lo que decís en la introducción respecto al conocimiento y la experiencia que tiene Guillermo en los ámbitos municipales. He compartido con él muchos años y sin duda que en ese sentido le tengo confianza, y para mí una gestión sin duda hay que medirla a lo largo de todo su desarrollo. Estamos hablando recién del primer año y más que nada, como también lo decías vos en alguna oportunidad, todos los gobiernos son, te diría, condicionados por decisiones o por actitudes o situaciones tanto endógenas como externas, ¿no es cierto? Circunstancias que por ahí la complejidad del país, de la economía se está viviendo, te condiciona muchas decisiones. Pero bueno, uno asume una responsabilidad y tiene que bailar con la música que le toque en ese momento. Tengo mucha confianza respecto a la situación y a la condición personal y experiencia que tiene el intendente. Como así también me parece que es, y he escuchado otras opiniones de funcionarios o personas que han tenido responsabilidad importante anteriormente y opinan, e inclusive en algunos casos critican o dicen lo que hay que hacer cuando en su momento tenían la oportunidad de hacerlo y no lo han hecho, ¿no es cierto? Entonces me parece que hay que ser muy prudente en cuanto a las evaluaciones. Hay otra propensión también de la gente a, antes que nazcan las situaciones o las decisiones, criticarlas antes que apoyarlas o esperar que ver cómo se desarrollan. Entonces una opinión personal mía es, te diría, de darle tiempo a cualquier situación que se vaya viviendo. Me parece que hay, como toda decisión, hay algunas cosas que pueden ser acertadas y otras que quizás haya que mejorar. Pero si vos me decís una opinión personal, me parece que es una gestión que está tratando de, en los distintos frentes y la complejidad que tiene la ciudad, afrontarlo con el mayor presencia posible. Inclusive me consta que ha sido una presencia personal del intendente en muchos aspectos. Guillermo es una persona que tiene mucha experiencia en un programa de gobierno que surgió allá en la época de Cantero, que fue el presupuesto participativo o como quieras llamarle, y eso le dio también, además de su experiencia personal, una visión de las distintas, te diría, necesidades de la comunidad propia del programa, ¿no es cierto? Así que, en general, te diría que le estoy viendo como una buena gestión con una situación compleja en lo externo, ¿no es cierto? Desde lo específicamente económico, numérico, a muchos ha sorprendido que se pasara de superávit a déficit pronunciado. ¿Encuentra justificación, anclaje en la circunstancia que usted acaba de describir del momento que vive el país? Porque en otros municipios esto no ha sucedido. Creo habértelo, y vos conocés bien mi visión respecto a algunas cuestiones y declaraciones del punto de vista económico, en cuanto a esa definición de superávit o de déficit. Para mí todos los estados, tanto municipales, provinciales como nacionales, cuando hablan de superávit, siempre en toda gestión pública
las necesidades son superiores. O sea, hablándolo del punto de vista económico, vos podés tener un superávit económico, pero las necesidades, que a veces inclusive hasta no son mensurables en dinero, son mucho más que esa situación. ¿Qué te quiero decir? O ejemplificándotelo. Cuando vos estás en economía y hablas de superávit, y hay determinados secretarios en distintas áreas que tienen otro tipo de requerimientos, te dice, che, ¿cómo me estás hablando de superávit si a mí me está haciendo falta plata para tal cosa y no puedo cubrir la necesidad que hoy por hoy tiene la comunidad en determinados aspectos, ya sea de asistencia social, de obra pública, lo que fuere? Entonces por ahí yo soy enemigo de esos términos de superávit o de déficit. ¿Por qué? Porque hay momentos, inclusive los que se están viviendo siempre tienden a ser deficitarios, en cuanto podés tener alguna afluencia de plata, digamos, en cuanto a recaudación, pero que al otro mes se te diluye. Entonces, yo soy enemigo de esos términos, ¿está bien? Te lo pongo también en términos a nivel nacional. Cuando se habla de equilibrio fiscal, de que se superó que hay superávit, de que se terminó el déficit, para mí es una falacia, porque las necesidades son importantísimas a nivel nacional. Y carencia o también lograr determinados supuestos superávit a costa de determinadas situaciones en las cuales le hace pagar a la sociedad un costo importante, y creo que no corresponde. Entonces hay que ser muy prudente con esos términos. Con la economía no se hace política, con anuncios, ¿cómo decirte?, que hoy pueden celebrarse y mañana cuando querés ver tenés una necesidad importante que no la podés cubrir. Pero ¿cómo no se va a hacer política, contador, con la economía si básicamente se utiliza la economía? Bien, pero lo que te quiero decir en cuanto a los anuncios, hacer política, ajá, o dar anuncios importantes cuando haces una obra importante, cuando cubrís una necesidad importante, cuando realmente cumplís con lo que a la gente le hace falta. No con que tenés, por ejemplo, recuerdo, inclusive me tocó estar en la gestión, en la época del ingeniero Cantero había un superávit importante, inclusive había plazos fijos, que cuando querés ver había otras necesidades, decir, che, la plata te la tenés que gastar en cosas realmente que sean productivas y que la gente la necesite. No necesariamente sos buen administrador en el Estado estoy hablando, ¿no es cierto?, cuando ahorras plata y no le das un destino productivo, ¿no es cierto? ¿Usted ve algún rastro en la gestión de Rivas de lo que Cantero hizo? ¿Ve algo? Sí, pero cuestiones, te diría, por ejemplo, el programa de presupuesto participativo fue una creación de Guillermo y avalada por el intendente en su momento y demás. Es decir, me parece que es sumamente importante eso, porque lo que la gente reclama de que le den participación a las decisiones y demás, y el vecino de cada sector, el que más sabe lo que necesita ese barrio, creo que es un programa importantísimo. Es más, hay determinadas cuestiones en las cuales, por ejemplo, a veces no son comparables las gestiones por lo que te decía, las circunstancias muchas veces son totalmente distintas, las circunstancias externas, ¿no es cierto? Pero sin duda que hay determinadas bases en algunas cosas que pueden ser muy positivas. Respecto de lo económico, un gobierno que no tiene recursos para estar al día con sus proveedores, que además tiene que salir a tomar deuda, ¿es un gobierno que puede considerarse que está acertado en su gestión? ¿Hay salud económica en la municipalidad? Mira, también eso depende de determinados momentos. Te lo llevo al plano privado, que también tiene cierta connotación con eso. Vos podés tener una empresa ordenada, o pensando que tenés una empresa ordenada, pero a veces tenés dificultades. Lo primero que los proveedores, en el caso de la parte privada, te ponen las condiciones de comercialización ellos, en muchos casos. Y hay veces que en determinadas circunstancias te hacen llevar a determinados apuros también. Por ejemplo, es imprevisible a veces cuánto te puede tener el costo de la energía, de los servicios y demás. ¿A qué voy con esto? Las circunstancias económicas siempre pueden ser variables. Hay que ir viendo, no puedo opinar yo de determinadas circunstancias actuales porque no tengo lo fino, pero la economía es así, como es un toma y traiga. Si te pagan bien los impuestos, si sos bueno para cobrar determinado tributo y demás, quizás no tengas mayores dificultades para afrontar los proveedores,
o encarar determinados proyectos de inversión. Pero bueno, habría que ver en qué sentido fundamentalmente se está viendo y se está gestionando la cuestión de los ingresos y cobrándoles realmente a aquellos que pueden pagar, afrontando inclusive las dificultades las que hay respecto a los fondos coparticipables que no vienen, y eso ya también es un problema nacional como correspondería, ¿no es cierto? Estamos dialogando con el contador Daniel Reynova, ex secretario de Economía, ex subsecretario de Economía de distintas gestiones en la municipalidad. ¿Usted sigue siendo peronista, Daniel? Creo que hay cuestiones que ya eso es indudable. O sea, no dejó de ser un romanticismo. Uno es peronista, ponerle un rótulo porque le interesa la equidad, le interesa los conceptos básicos del peronismo. Me parece que muchos dirigentes lo han, ¿cómo decirte? Han utilizado el peronismo. Es más, ahora pareciera que decir que ser peronista ya no te da rating, ¿no es cierto? Entonces por ahí le ponen otros nombres, o pretenden ponerle otros nombres, o que los nombren de otra manera. Sí. Uno es peronista porque quizás hasta el radicalismo piense de la misma manera o tenga los mismos fundamentos que el peronismo. En cuanto a, qué sé yo, por ahí he escuchado, y lo escucho en varias ocasiones también, así como a Alfonsín en su momento. Y vos decís, che, ¿qué diferencia hay entre ese radicalismo y el peronismo que uno siente, ¿me entiendes? Sí. No, se lo pregunto porque aquí en este micrófono algunos dirigentes que antes eran peronistas dicen que no encontraron en otras gestiones tantos peronistas criticando a la gestión de Rivas, que pareciera, desde esa óptica de esos peronistas, tiene poco de peronismo, y a eso iba. ¿Le ve ADN peronista a la gestión de Rivas? Pero eso, hay muchos que opinan también porque quizás les ha gustado tanto todos los partidos políticos. También pasa eso en el radicalismo, No se me vaya por la rama, contador. Pero es que sabe lo que pasa, es que hay muchos, lamentablemente hay muchos también que han vivido siempre también de la política y demás, y no han tenido alternativa de trabajo en otro lado. Entonces han utilizado también el ser peronista o el militar supuestamente en un partido para lograr un cargo y demás. Entonces hay cuestiones que son conceptuales, y yo no estoy diciendo que no haya tenido diferencias con uno o con otros, ¿está bien? Y cuando uno las ha tenido, las ha planteado y demás, pero tampoco es cuestión de... Es más, mucho de lo que está sucediendo, inclusive a nivel nacional, provincial y también municipal, tiene que ver con la responsabilidad que tuvieron muchos que decían ser peronistas y en su momento no defendieron determinadas posiciones, ¿está bien? Y eso tiene que ver también con cómo se han dado las cosas y el peronismo. Yo soy, como bien lo dijiste vos, soy por adopción riocuartense, pero hay determinadas cuestiones, yo creo que hubo dos quiebres fundamentales. Uno, el fallecimiento de la Sota acá en Córdoba, que rompió muchas cuestiones en las cuales se interpretaban como realmente peronistas, y otras también a nivel nacional también, o sea... Es simple la pregunta, contador. ¿Es peronista o no es peronista la gestión de arriba? No es tan compleja. No, pero es que yo entiendo que sí, o sea, si se ocupan de la cuestión social, si se ocupan del que más necesita, es peronista, ¿por qué no va a hacerlo? No, pero yo se lo estoy preguntando nada más. Con que haya funcionarios peronistas o no, hay muchos que han ido integrando listas en las cuales vos decís, a mí me ha tocado el caso inclusive en su momento, ¿está bien? Cada uno se tiene que hacer cargo de lo que sea. En su momento tuvimos una diferencia importante también nosotros. Participé en un esquema, por decirte algo, cuando me acuerdo que estábamos con Luis Juez, que Luis Juez tiene un tronco peronista también, y eso no le quita decir, che, cantar la marchita no significa ser peronista, es una cuestión de sentir las cosas como son. Imagínate vos en una municipalidad, ¿interesa tanto ser peronista o radical, donde la necesidad de la gente la tenés ahí a flor de piel, la tenés, la primera valla de contención es el vecino? Cuando escuchaba recién que decían que hay uno que ayer presentaron un plan maestro de agua, ya salió uno a criticar de que que se haga la obra, después veremos hasta dónde llega. Todo lo que sea mejor de lo que está hoy hecho va a ser así. Recuerdo también
Y no, pero si usted hace una obra, si usted hace una obra de infraestructura, que los primeros beneficiados son los que más recursos tienen, no parece muy peronista eso. Pero porque todo, imagínate vos, yo no sé si puedo opinar algo de economía, hay algunos que opinan de salud, de agua, de todo, sí, pero ubiquémonos un poco, yo no sé si puedo opinar, lo que sí te puedo decir de la cuestión del agua, es que tenemos una de las ciudades bendecidas porque nos atraviesa un río, yo no soy ingeniero ni nada. Me acuerdo que en la época de Cantero ya venía, no sé cuántos años tendrá la planta de captación de agua, que estaba todo para aquel lado, para el lado del oeste, por una cuestión seguramente del cauce del río, ¿está bien? Y me acuerdo también, esa planta de captación de agua es una obra, porque voy a decir, ¿cómo hace una planta de captación de agua para llenar el tanque que está acá en la San Martín? Y está clarito que es por desnivel que se carga eso, ¿está bien? Era una obra importantísima porque el caño maestro que viene por la San Martín, que era una calle que siempre se hundía, debe tener más pérdidas que no sé, que... Y vos decís, che, es una obra importante, y sí. ¿Y por qué se desarrolló para el oeste? Porque después, pero la obra ya estaba hecha, entiendo, no conozco los pormenores del proyecto, pero tiene que ver con aprovechar el cauce del río que viene de aquel lado, y después de que llegue al sur y demás, bueno, será una cuestión de ver en qué condiciones. Pero la gente es más propensa a verle el vaso vacío o lo negativo de las cosas a lo positivo, después se verá. Lo mismo el tema de la maternidad, cuando escuchaba hablar el otro día, yo tampoco no soy médico, no puedo opinar, pero nunca entendí, teniendo un hospital de la complejidad que se tiene acá, por qué los partos no se hacían en el hospital. Una cuestión puede ser una cuestión sentimental, que la maternidad... No, pero por contador, ayer encontró la respuesta rápidamente. Ayer la encontró, mire, pasaron 15 días. Ayer debieron reprogramarse cesáreas que estaban previstas en el hospital porque estaba saturado de demanda por otras urgencias, producto de la época, y debieron ir al sistema privado. Y ahí tiene la explicación. Está bien, pero por eso estoy diciendo de que eso, pero no, eso no justifica insisto, yo soy contador, no soy médico. Estoy diciendo de que realmente hay que trabajar coordinadamente y ponerlo y en eficiencia a un complejo, y esa es la responsabilidad también de la provincia. O sea, hoy le cae toda la romana, no solamente al municipio de Río Cuarto, a todos los municipios. Tiene encima la complejidad Río Cuarto de ser una ciudad en la cual se vienen a atender hasta gente de otras provincias acá, ¿me entiendes? Sí, entonces uno me dice, che, es cuestión de coordinarlo, y eso también es responsabilidad de la provincia, pero no necesariamente... lo costoso que debe ser mantener hoy, por ejemplo, en los sistemas de salud, un ámbito como pongamos eficiencia, pongamos plata y hagamos eficiente un hospital de la característica que tenemos, me parece. Tiene que ver con eso. Pero no todo es responsabilidad de la municipalidad, a eso me refiero. Está dialogando con nosotros el contador Daniel Reilova, evaluando los primeros 365 días de gestión de Guillermo de Rivas. Mis compañeros Mayra, Alejo, preguntan. Alejo. Sí, contador, buen día. Usted recién mencionaba esto de diferenciar las posiciones entre provincia y municipio, las diferencias de cada ocupación. ¿Cree usted que se compró ciertos problemas Guillermo de Rivas o su gestión al hacerse cargo de algunas cuestiones, como fue por ejemplo la seguridad, ahora este tema de la salud? ¿Se está haciendo algunos goles en contra, como quien dice? Mira, te diría que todos estos procesos, quizás vos sos, por tu voz y demás, demasiado jóvenes para... Vos sabés que de un tiempo a esta parte se vinieron dando estos procesos en los cuales todos los organismos, hasta inclusive nacionales y provinciales, fueron delegándole cosas a los municipios. Y muchas veces los municipios, quizás hasta por cuestiones, venía la responsabilidad y no venía la plata. ¿Se entiende? O sea, los municipios originariamente se crean como una cuestión de atenciones básicas, de determinadas cuestiones propias de lo que era, qué sé yo, la limpieza, la infraestructura, los servicios y demás. Después se le fue trasladando a los municipios el tema de, por decirte algo, el EMO, el agua, antes era obra sanitaria de la nación. Entonces, ¿qué te quiero decir? Es parte todo esto más de un proceso en el cual se les va tirando a los municipios determinadas responsabilidades, pero sin el recurso necesario como para afrontarlo. ¿Está bien? Pero no solamente a Río Cuarto le pasa a todos lados, en todos lados pasa esta situación. Entonces, sin duda que en una estructura en la cual, por más que sea una ciudad compleja y amplia, tenés que cada vez afianzar más la situación en la cual identificar a aquellos vecinos, porque el recurso municipal son los tributos,
la coparticipación o algún préstamo que vos puedas tomar o alguna emisión de financiamiento. Lo que tenés que afianzar más y gestionar mucho más efectivamente es el cobro de aquellos tributos de aquellos contribuyentes que pudiendo pagar no lo hacen. Y ahí es donde más o menos te va dando la pauta si podés contrarrestar un poco todo ese tipo de responsabilidades que caen a los municipios sin el financiamiento suficiente. Contador, buenos días. Esta semana que venimos recorriendo el primer año de gestión de Guillermo de Rivas, Ivonne Teso dijo en nuestros estudios que la gestión, cuando le consultamos sobre la seguridad y también sobre la cuestión, por ejemplo, de la maternidad en términos de salud en la ciudad, dijo que la gestión no tenía rumbo. Yo le consulto, económicamente, la gestión de Rivas, según su punto de vista, ¿está encaminada? Mira, del punto de vista económico, lo he dicho, cada uno tiene sus características y sus opiniones respecto. Yo creo que Río Cuarto, trato de sintetizártelo en esto. Así como es una ciudad compleja, con muchas necesidades y cada vez más obligaciones a través de los municipios, hay, por determinados motivos, gente con mucha capacidad económica. Hay un excedente importantísimo. Yo cuando escuchaba que, por ejemplo, se discutía el tema del Banco Nación, que si se va, o sea, la cantidad de bancos que hay en Río Cuarto, con filiales, con sucursales y demás, te da la pauta. Un banco no se instala en una ciudad por una cuestión pura y exclusivamente, te diría, se hace un estudio de mercado y demás. Eso te da la pauta concreta de que el excedente financiero que hay en esta ciudad es importante. ¿Qué te quiero decir con esto? Me parece que hay muchos contribuyentes que, pudiendo pagar los tributos como corresponde, no lo hacen. Entonces, si vos me decís desde el punto de vista económico, ¿a dónde apuntaría yo para mejorar determinadas performances? Es en ese sentido. Mejorar la recaudación, ser más eficiente y de tratar de determinar. Y ojo que esto que te estoy diciendo no tiene que ver solamente con una cuestión municipal. Aún a organismos como Rentas de la provincia y como AFIP le está pasando de que para mí, desde mi punto de vista, no están sabiendo llegar a donde realmente tienen que llegar para cobrar lo que corresponde. ¿El municipio no lo ve o no quiere verlo? No, para mí hay una cuestión de que no es que no nadie, ¿cómo no va a ir con pegarte un tiro en el piso, en la pie? No, habrá que mejorar la forma, no creo que sea una cuestión de no hacerlo, es una cuestión de tratar de hacerlo mejor. Daniel, para finalizar, le pregunto políticamente, no tanto económicamente, sino políticamente, ¿lo ve empoderado de Rivas? Porque muchos dicen que no ha podido, no ha sabido, lo que ha querido, desprenderse de la continuidad de la gestión Llamosas. Y como pregunta subordinada, ¿cree que hay propio que le están poniendo zancadillas a de Rivas? Mira, vos sabés que también, son opiniones personales, no me creo, son simplemente opiniones, quizás esté equivocado de cabo a rabo, pero de un tiempo a esta parte, en función de la experiencia también que uno ha ido teniendo, cada vez han influido más las situaciones para todos los gobiernos en general, de la forma de comunicar las cosas que se hacen. Y te lo doy con un ejemplo, inclusive hasta en el caso de las redes sociales. Suponiendo que haya una crítica, yo salgo a defender una posición y son más los que te atacan que los que opinan a favor de algo. Ajá. No sé si soy claro en esto. Sí. Supongamos que te critican tu programa de radio, ¿sí? Y te critican. Capaz que salga alguien a decir todo lo contrario, ¿está bien? Pero no lo hace porque se come todas las críticas. Entonces la gente que es más propensa quizás a dar oportunidades, a ver el lado positivo de las cosas, no opina. Entonces las cloacas, las redes sociales, que son una cloaca para mí, son siempre más propensas a la crítica. Y eso también es muy difícil de contrarrestar en cuanto a si realmente esa crítica forma una opinión pública en general, o es la realidad de la opinión pública. No sé si soy claro, no soy tampoco comunicador. No, está claro, está claro, contador. Entonces vos me decís,
Y no sé, yo creo que sí, me parece que lo fundamental que tiene Guillermo en cuanto a darle una connotación propia y personal a su gestión es la experiencia y un programa fundamental que es, y que lo creó, y que lo hizo, y que lo conoce, que es el tema del presupuesto participativo. Para mí es sumamente fundamental porque eso tiene una herramienta y un bagaje de información realmente que después lo lleve adelante, que después lo concrete, pero sabes cuál es la necesidad en general de determinados barrios de una ciudad compleja como Río Cuarto. Bueno. Entonces me parece que si potencia eso con un buen canal de comunicación o con una buena estrategia de comunicación, me parece que le va a ir bien. Bueno, pulgar para arriba entonces para el primer año de gestión de Rivas. No sé, sí, hay que verlo en su conjunto, pero son momentos muy complejos, Guillermo. Hoy la gente, estamos todos insatisfechos con todo. O sea, vemos todo lo negativo de todo. Se pareciera que es blanco, negro, y hay cosas que no son tan así. O sea, te insisto mucho en eso. Yo los pondría a los que estuvieran antes o a gobernar de nuevo para ver por qué no lo hicieron antes. Y a los que pretenden después opinar también hay que tener cierto criterio y cuidado con algunas cosas. O sea, todos opinamos de todo y criticamos todo. Démosle un poquito de crédito a las cosas también, en todo sentido lo digo, ¿no? Contador, muchísimas gracias, muy amable. Dale, Guillermo. Un abrazo. Que siga bien. Chicos, el secretario de Economía de la Municipalidad de la ciudad de Río Cuarto en su momento, en distintas gestiones, estuvo con Rins, estuvo con Cantero, ha estado en distintos espacios políticos y fue funcionario de Llamosas también, en las dos gestiones. Daniel Reilova, hablando sobre la gestión de Rivas, está por cumplir el primer año.